amigos de Codiario, qué placer que nos acompañe esta tarde en su programa de política. Recuerde que estamos en Facebook, estamos también en YouTube, estamos también el podcast en Spotify para que lo pueda retomar todas las veces que sea necesario. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, a la diputada Emalicet López Murillo. Bienvenida, mi compañera Sareli. Bienvenida. Muchísimas gracias, Asa, Sonia. Gracias por esta invitación. Muchas gracias. Le platico un poco acerca de la diputada. Ella es licenciada y maestra en Administración de Empresas. Además, es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Pertenece al Parlamento del Partido Verde Ecologista de México y además es una de las más destacadas derivado a las múltiples leyes que ha impulsado, entre ellas la ley del autismo. Justamente estamos en fechas importantes para hablar de esta situación. Platíquenos al respecto de su iniciativa. Pues con mucho gusto les platico. El próximo 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Y entonces, previo a esta fecha, pues estamos organizando foros, conferencias para que la sociedad en general se informe de lo que es el autismo, los padres de familia, terapeutas, sobre todo quienes tenemos a alguien en nuestro entorno cercano, que podamos conocer más al respecto de lo que es el autismo, cómo se desarrolla, qué características. Pero quiero platicarles cómo fue la construcción de una ley sumamente importante para el estado de Zacatecas, porque no es una ley que construyó Emalicet, es una ley que construyeron muchas mamás, muchos papás del estado de Zacatecas, asociaciones como Transformando la Esperanza del Autismo en Zacatecas, participaron terapeutas, participaron maestros de educación especial, participó el propio gobierno del estado a través de las diferentes dependencias como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el Instituto para Personas con Discapacidad, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es decir, fue una ley que de verdad nos dimos el tiempo para escuchar, por un lado, los problemas que vivimos día a día como papás, por otro lado, nos pusimos en la parte de maestros y cómo viven ellos el poder incorporar a los niños y niñas con autismo en las aulas. No es sencillo. Y nos dimos también a la tarea de escuchar como la problemática que vive el gobierno para generar una política pública. Entonces, fueron foros donde de verdad escuchamos desde el problema más mínimo hasta problemas de verdad sumamente difíciles de abordar, pero que todo esto lo logramos estructurar de tal manera que la ley que hoy tenemos del autismo, porque ya se aprobó el pasado diciembre, fue aprobada por todas las diputadas y diputados de las 63 legislaturas y es una ley que de verdad aborda problemas muy específicos y les quiero platicar a grandes rasgos que aborda. Primero, bueno, pues el diagnóstico. Nosotros en Zacatecas, previo a la aprobación de la ley, no contábamos con esta posibilidad de que se pudieran capacitar médicos y psicólogos para que en los 58 municipios del estado se pudiera diagnosticar. Es decir, si yo vivo en Chalchihuites, si yo vivo en Jalpa y yo comienzo a ver en el desarrollo de mi hijo en los primeros meses algunas características, como por ejemplo que no hace contacto visual, como por ejemplo que ya tiene 3 años y no está desarrollando el lenguaje, no dice palabras, como por ejemplo que empieza a hacer actividades repetitivas como darse muchas vueltas o como este aleteo. Entonces yo empiezo a ver este tipo de características y me llama la atención. Entonces yo como padre de familia quiero tener la posibilidad de que alguien valore a mi hijo y si tiene autismo pues me lo puedan informar para entonces yo tomar las medidas necesarias y las terapias de acuerdo a lo que él requiera. Nosotros no teníamos esta posibilidad porque no tenemos especialistas en el estado. La ley que aprobamos promueve la capacitación constante en el sector público para que las personas que vean estas características puedan acudir en su municipio, no hacerlos venir hasta Zacatecas, a Guadalupe, sino que en su propio municipio tengan la posibilidad de llevar a sus hijos y que si son diagnosticados pues puedan continuar con un desarrollo. Esta ley promueve que justamente tengamos una red en todo el estado con personal capacitado
que pueda diagnosticar. Esa sería la primera característica que a mí me gustaría resaltar de la ley. El segundo, una vez que ya está diagnosticado con el autismo, requerimos de terapias. Y terapias me refiero desde estimulación temprana a terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia sensorial, equinoterapia. Es decir, existen una gama de terapias que nos pueden ayudar a ir mejorando el desarrollo de niños y niñas con esta condición. Pero entonces, si tú ves hoy qué tipos de terapias tenemos, pues a lo mejor todas van a estar concentradas en Zacatecas y en Guadalupe. Pero si tú te vas al municipio, por ejemplo, de Montescobedo, pues quizá no tengas la posibilidad de ofrecerle a un niño terapia de lenguaje, más terapia sensorial, más estimulación temprana, porque quizá el municipio no tenga la capacidad para implementar de manera inmediata todas estas terapias. ¿Qué es lo que buscamos con esta ley? Bueno, ir trabajando gradualmente en todos los municipios y decir, si Jerez ya tiene la terapia estimulación temprana, tiene terapia de lenguaje, tiene quinoterapia, pues busquemos ahora trabajar en un municipio que esté cercano a Jerez y que no tenga ninguna de estas terapias, para que en el corto plazo los 58 municipios de Zacatecas puedan contar con una base mínima de terapias que puedan atender a los niños con esta condición. Y no solo hablo de los niños con la condición del autismo, la verdad es que cuando se tienen este tipo de terapias se pueden abordar diferentes discapacidades, pero sí tenemos que aspirar a ir trabajando gradualmente, que todos los municipios puedan tener una gama de terapias para poder atender a los niños. Esa sería la segunda característica de la ley del autismo. La tercera característica, y que ha sido una constante, y yo se los puedo platicar como mamá de una niña de autismo, un constante rechazo, expulsión, no inclusión de nuestros niños en las escuelas, y llámese públicas y llámese privadas. Yo entiendo la parte que como maestros exponen y dicen, es que yo no puedo aceptar a un niño porque yo no sé cómo incorporarlo en la aula, no sé cómo abordar el que se pueda juntar con los demás niños y socialice, no sé cómo abordar el que pueda aprender el niño. Entiendo esa parte, pero justamente la ley de autismo lo que promueve es una capacitación constante, permanente, para los maestros, para que ningún niño en el estado de Zacatecas sea rechazado en ninguna institución por esta condición. Y promovimos algo muy particular en la ley del autismo, que aquella escuela que esté certificada con el tema del autismo se le pueda poner un distintivo visual en la parte exterior de la escuela. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso a mí como papá, que soy mamá de una niña con autismo, yo voy a decir, esta escuela está certificada, ya le vi el distintivo, entonces yo ya puedo venir e inscribir a mi hija con toda la seguridad de que van a ayudarle en que su desarrollo pues sea pleno, socialice, se incorpore. Y qué padre, porque muchos padres de familia, justo en los foros decían, es que mi hijo es un mueble más en la escuela. Pues sí, no hay esa inclusión que nos gustaría. Es que a mi hijo le hacen bullying. Entonces, qué triste que de verdad no se esté capacitando a los maestros, porque quiero platicarles que el autismo cada vez va en incremento. La Organización Mundial de la Salud tenía estadísticas en 1975 que por cada 5,000 nacimientos de niños nacía un niño con autismo. Pues lo veíamos muy lejano, ¿no? Entre 5,000 nace un niño, es poco. Pero luego, 10 años después, dice, por cada 2,500 nacimientos nace un niño con autismo, 10 años después. En 1995 se tenía la referencia que por cada 500 nacimientos nace un niño con autismo. Se va cortando la brecha, sí, ¿no? Hoy en día, a nivel mundial, por cada 160 nacimientos nace un niño con autismo. O sea, de 5,000 ya bajamos a 160. Pero en México la incidencia es mayor. Por cada 115 nacimientos nace un niño con autismo. Entonces, esta brecha se nos está cortando, y lo que nos dice pues es que en un futuro muy seguramente va a haber más niños y más niñas con esta condición. Y como gobierno, como municipio, como estado y como federación tenemos que estar preparados para atender a estos niños en el diagnóstico, en las terapias, en las escuelas, y pensar en la vida laboral. Sí. Porque qué importante sería llegar a cerrar la atención a este grupo vulnerable con un sector laboral totalmente activo. Entonces,
nosotros lo que trabajamos en la ley pues es justamente el diagnóstico, las terapias y la inclusión en las escuelas. Ya no alcanzamos una parte laboral, pero ojalá y que los próximos diputados no dejen el tema inconcluso y que pudieran darle continuidad a esta parte de la inclusión laboral de las personas con autismo. Diputada, usted nos comentaba que lo primero en que se enfrentó para esta ley pues era el desconocimiento hasta de las autoridades de salud, ni siquiera tener un censo para poder decir cuántos zacatecanos tenían este padecimiento. Platíquenos, por favor, al respecto de este proceso. Fíjate que en la primera reunión que tuvimos con el secretario de Salud y cuando yo empiezo a abordar el tema, me dice, la Secretaría de Salud tiene únicamente registrados 3 casos en el estado. A mí me llamó mucho la atención porque justo la asociación de TEAS pues tenía un registro cercano a los 100 personas con esta condición. Entonces las cifras pues son totalmente contrastantes. Y cuando empiezo a platicar con la Secretaría de Educación, con el instituto, cada quien tenía sus datos, pero no habían sido cruzados. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar en un censo donde podamos recabar toda la información y se puedan sumar más dependencias y podamos sumar toda la información de todos los municipios para entonces sí saber cuántas personas tienen esta condición, quizá diagnosticados, quizá no, pero sí con un común denominador que es la posibilidad de tener autismo. Y entonces, al día de hoy tenemos 900 personas detectadas en 52 municipios, donde el más pequeñito tiene 1 año y medio y la persona más adulta tiene 66 años. Es decir, toda una vida con esta condición y con muy pocas políticas públicas en favor de este sector. Y aquí sí quiero destacar, no es un número, no son 900 personas, estamos hablando de 900 familias, porque al momento que hay una persona con esta condición en la familia, créanme que no solo lo vive la persona, lo viven los papás, lo viven los hermanos, lo viven los abuelitos, las abuelitas, y se empiezan a involucrar todos en la atención, en el desarrollo de quien tiene esta condición. Entonces, yo creo que más que un censo de 900 personas, estamos hablando de 900 familias que quieren saber más al respecto del autismo, de por qué ciertas características, del desarrollo, de cómo ayudarles, de cómo mejorarles la calidad de vida. Y yo creo que este es el esfuerzo que estamos haciendo desde el Congreso para mejorar, primero, pues en un marco jurídico que les brinde garantías a muchas familias que ya tienen hoy la condición del autismo, pero también a muchas familias que quizá en un futuro van a estar con esta condición. Diputada, un tema que creo que es muy importante en esta cuestión del autismo y a veces no nos damos cuenta, pues la gente, ¿no? Muchas veces estas situaciones se diagnostican después de muchísimo tiempo. ¿Cuáles son las características principales para detectar? Yo sé que usted no es especialista en el tema, pero lo ha vivido y sabe lo difícil que es esta situación. ¿Cuáles serían las características para detectar a alguien con autismo? Fíjate que tocas algo muy importante porque aquí el tiempo es vital. Digo, yo no soy médico, pero me tocó vivirlo y me tocó que me lo explicaran alrededor de 6 neurólogos. Cuando los niños están pequeños y alrededor de los 6, 7 años desarrollan algo que se llama plasticidad en el cerebro y que me lo explicaban de esta manera. La plasticidad cerebral es como para aprender a hablar desarrolla un camino tu cerebro. Esta plasticidad, si no lo logra abrir tu cabeza, digamos, genera otro camino y entonces es como tú puedes desarrollar el lenguaje, aprender a caminar, aprender a leer. Es decir, esta plasticidad cerebral es lo que te permite que tu cerebro vaya abriendo nuevos caminos. Esta plasticidad cerebral solo la tenemos hasta los 6, 7 años. Entonces, si tú logras diagnosticar en un niño con autismo a muy temprana edad, con las terapias que tú puedas implementar, lo que haces es que la plasticidad cerebral puede ir abriendo nuevos caminitos. Muchas de las características con autismo, de los niños con autismo, pues es que no desarrollan el lenguaje, que no socializan. Entonces, cuando tú detectas esto a temprana edad, con las terapias vas generando estos caminitos para que ellos puedan desarrollar habilidades y su desarrollo exacto a temprana edad.
En el caso de mi hija, yo les platicaba hace unos momentos, yo empiezo a ver características en Isabela a los 2 años, y las características era pues que ya no hacía contacto visual. Cuando tú platicas con alguien, normalmente procuras verlo a los ojos y haces como esta conexión de estar platicando. En el caso de Isabela, dejaba de hacer el contacto visual, ya hablaba palabras y de repente tuvo un retroceso y ya no decía palabras, ya no decía frases, y yo no entendía el por qué. Cuando empiezas a caminar en el tema del autismo y platicas con muchos papás, es muy similar lo que empieza a pasar alrededor de los 2 años. A grandes rasgos, pero si yo hubiera tenido la oportunidad de tener un diagnóstico a los 2 años, quizá yo hubiera implementado las diferentes terapias desde esa edad y no me hubiera tenido que esperar hasta que Isabela cumplió 5 años, que le diagnosticaron como tal el autismo, que yo emprendí, digamos, unas terapias más enfocadas a la atención del autismo. Aquí lo que yo busco con esta aprobación de la ley es que justamente muchos papás que tienen a sus niños pequeños y que les tienen la posibilidad de que les diagnostiquen el autismo a muy temprana edad, pues es que aprovechen el tiempo y que entonces el desarrollo de sus hijos pueda ser mejor y que en su vida adulta tengan una calidad de vida mucho más, digamos, óptima, para que sea pues más fácil para las personas con esta condición y para las familias. Algo que mencionaba, diputada, es la terapia y la atención temprana. Y creo que es el punto más importante en este tema. Sabemos que todos, bueno, no todos lo conocemos, pero dentro de la educación básica y la educación primaria y además la educación pública existen unidades de asistencia a la educación dentro de las escuelas, más aparte existen centros de atención múltiples. No todos los municipios lo tienen, pero ¿quién se encargaría de esta terapia? ¿Será el mismo centro de atención múltiple? No, yo creo que, bueno, ahorita muchas terapias los manejan desde los DIF municipales. Ok, el DIF. Los DIF municipales tienen estimulación temprana, tienen terapia del lenguaje. Aquí en Guadalupe el CRE es quien ofrece este tipo de servicios, pero si nos vamos a los municipios, creo que tiene que ser un trabajo coordinado tanto de los DIF municipales como de la Secretaría de Salud, porque justo la ley que acabamos de aprobar maneja una parte muy importante que es un expediente, digamos, clínico, que les ayudamos a que se vaya conformando los padres de familia. Cuando les dan el diagnóstico es, digamos, la base, pero conforme van avanzando con las terapias, el desarrollo del niño pues va siendo óptimo y va obteniendo habilidades, y estas habilidades al momento que llega a la inclusión escolar, pues quizá es de suma importancia para el maestro saber dónde inició, qué ha mejorado y en dónde va. ¿Sí me explico? Entonces, este expediente que nosotros tratamos de implementar en la propia ley es un expediente digital que les ayuda a los padres de familia a decir, a ver, mi hijo comenzó a los 2 años con este diagnóstico y estaba aquí, pero hemos trabajado en las diferentes terapias y hoy está acá. Y quizá al maestro le ayude a ver cómo ha sido el desarrollo, cómo ha ido evolucionando y cómo ha mejorado sus propias habilidades, ¿no? Es algo que es novedoso también, el expediente digital, y que les ayuda no solo a los papás, sino a los terapeutas y a los maestros. Y que quizá en lo que comentas, pues tiene que haber una coordinación constante de quien lleva las terapias, de los maestros, de los papás, del médico, porque entonces entre todos se hace un equipo y podemos avanzar en el desarrollo de los niños con autismo. Diputada, esta semana tiene muchos eventos con respecto al tema. Así es, tuvimos la conferencia con Gerardo Gaya, quien es el presidente y fundador de Iluminemos Azul, y tenemos la conferencia con Abraham Ross. Abraham Ross es una persona que es diagnosticada con Asperger, entonces él nos habla de una vida desde dentro del espectro autista. Incluso él menciona, bueno, yo fui diagnosticado con el Asperger a los 33 años, es decir, yo viví toda una vida sin saber que tenía el espectro, y cuando me lo diagnosticaron entendí muchas cosas de mi vida. Entonces creo que es una conferencia a los cuales le invitamos a participar. Es una conferencia sumamente atractiva porque nos platica desde dentro
del espectro. Va a ser vía va a ser Facebook. plataforma Zoom. Pueden encontrar los links en mis redes sociales. Es totalmente gratuita para que participen padres de familia, terapeutas, maestros y la sociedad en general que esté interesada en conocer de este tema. Es totalmente gratuita y la pueden encontrar. Es jueves 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Amigos de Codiario, vamos a una pequeña pausa. Regresando de eso, vamos a platicar con la diputada de temas políticos. Vamos a preguntarle por qué se fue del PAN y regresando nos da la respuesta. Con Locali pide lo que quieras sin salir de casa. Tus restaurantes favoritos, negocios locales o ese antojo irresistible se encuentra a un clic de distancia. Encuentra más de 100 establecimientos en Zacatecas y algunos de tus favoritos con promociones exclusivas. Regístrate, descarga la app y listo. Todo Zacatecas hasta la puerta de tu hogar. Elige Locali, la primera aplicación zacatecana. Consume local, disponible en App Store y Google Play. Estamos de regreso, amigos de Codiario. Qué placer que siga con nosotros. Ya lo decíamos, diputada, vamos a entrar a temas políticos. Vamos a preguntarle por qué después de 20 años, de casi 20 años en el PAN, decide retirarse de Acción Nacional. Mira, quiero platicar que la decisión no fue fácil, porque 20 años implica haber vivido dentro de Acción Nacional pues experiencias muy bonitas, desde participando en campañas para presidentes municipales, en campañas para diputados locales, diputados federales, candidatos a gobernador, incluso presidentes de la República. Y en donde en todos estos 20 años pues vivimos con una ideología, con una doctrina, participando en asambleas con una alegría democrática, donde se elegían a los candidatos que iban a participar, donde se elegían en las asambleas juveniles a los dirigentes juveniles, es decir, una vida en Acción Nacional muy rica, pero que lamentablemente con el paso del tiempo y con la consolidación de esta alianza que yo cuestioné mucho, porque yo decía, quitarle al electorado la posibilidad de que Acción Nacional lleve candidatos, como es el caso a gobernador, como es el caso de candidatos a diputados locales en muchos municipios, de candidatos a presidentes municipales, pues no es la esencia de Acción Nacional. Acción Nacional nació siendo un partido alejado totalmente de la posibilidad de llegar al poder, mutilando la posibilidad de que el electorado tuviera una opción por Acción Nacional. Es decir, no tuvo acceso a cargos de elección importantes, pero nunca renunció a llevar un candidato que representara a Acción Nacional. Y creo que eso es la esencia del Partido Acción Nacional, el poder llevar propuestas en todo momento, independientemente de que llegue al poder o no llegue. Hoy Acción Nacional no es ese partido. Creo que Acción Nacional se perdió en la toma de decisiones que actualmente la dirigencia toma, y creo que engañó y engaña al electorado participando en esta alianza, porque creo que está traicionando su ideología, está traicionando su doctrina, está traicionando a la propia militancia y finalmente está subordinándose a ideas totalmente ajenas a lo que era Acción Nacional. Dolió mucho su salida, diputada, y lo digo por las declaraciones de la propia presidenta. Prácticamente les dijo que eran malagradecidas a usted y a su compañera que se retiraron del PAN. ¿Qué le merecen estas declaraciones? Yo quiero ser muy contundente. Yo en ningún momento me registré para participar absolutamente para ningún cargo. Yo lamento que la propia dirigente estatal crea que perfiles, mujeres, hombres, se favorecen del partido. Creo que esa no es la visión de un partido y creo que esa no debe de ser la visión de una dirigente estatal de Acción Nacional. El partido no está para favorecer ni perfiles ni personas, y yo lo manejaba en una entrevista previa. Si esa es la visión con la que la dirigente estatal está encabezando al Partido Acción Nacional, qué lamentable, y creo que desde esa óptica ella se impulsó para ser diputada federal plurinominal, y desde esa óptica pues el esposo de ella
hoy es diputado local en el Congreso del Estado. Qué lamentable que el partido quede acotado en un pequeño grupo y que no se le permita la militancia de muchos municipios de entrada ser candidatos porque van en una alianza sumamente cerrada y porque no se le permite al electorado tener opciones de manera directa por Acción Nacional. Diputada, no la hemos visto registrada para para contender ningún puesto de elección popular, ni tampoco la hemos visto en listas de plurinominales. Pero ¿por qué escoger el verde? Mira, y qué bueno que tocas ese tema. No soy de las políticas que está buscando cada 3 años un cargo. Creo que la militancia en Acción Nacional, que fue de casi 20 años, mostró que habrá momentos en los que se pueda participar y habrá momentos en los que no, y hay que darle oportunidad a otras mujeres, a otros jóvenes. Y creo que desde el lugar donde estemos, sea un cargo público o no sea un cargo público, podemos apostarle a construir un mejor México. En el caso de mi movimiento al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso, obedece a las particularidades con las que estamos construyendo una agenda legislativa. Es decir, a muchos grupos parlamentarios les pudiera interesar, en el caso específico del autismo, hubo la coincidencia con el Partido Verde, hay coincidencias con otros temas al interior del Congreso legislativos, y que lo que buscamos es, hoy que tenemos la oportunidad de tener un cargo público y de hacer esta diferencia en muchas familias en Zacatecas, bueno, vayamos construyendo esa posibilidad y vayamos construyendo estos cambios y vayamos garantizando que de manera conjunta podemos sacar iniciativas y podemos sacar dictámenes y podemos sacar trabajo que beneficien a muchas zacatecanas y a muchos zacatecanos que hoy están pensando en qué comer antes de pensar en quién votar. Claro. Diputada, usted es jerezana y como jerezana usted sabe muy bien que Jerez tiene un fenómeno de alternancia desde hace 20 y tantos años, y la verdad es que yo también lo vivo y lo veo diariamente. Vemos los partidos que están muy fragmentados, las situaciones dentro de cada partido, PRI, Verde, PAN, dentro de Jerez. ¿Qué vislumbra? ¿Qué ve para Jerez? ¿Cuál es su panorama político? Yo creo que la sociedad jerezana es una sociedad que está sumamente activa, inmiscuida en evaluar a un gobierno local, en evaluar cuál ha sido la trayectoria de los políticos, en evaluar cuál ha sido el trabajo y los resultados de cada político que representamos a diferentes partidos o que representamos al municipio. Y creo que la manera de evaluar de la sociedad jerezana es justamente con lo que viene. Es decir, no ha habido gobiernos que hayan podido repetir, que un gobierno municipal no lo hay, pero creo que es la sociedad jerezana quien da el voto o de fe o de castigo en su caso. Diputada, hablaba de coincidencias con respecto al tema legislativo, ahí con los del Verde. ¿También coincide con el apoyo a la Cuarta Transformación? Yo creo que ahorita estamos analizando los temas que nos confieren, porque yo creo que es muy importante el concluir los cargos. Yo he escuchado en muchas ocasiones a muchas personas que dicen, bueno, es que todavía no termina un cargo y ya está buscando otro. Creo que aquí se trata justamente de cerrar el proceso para el cual fuimos elegidos y que termine en septiembre, y que aún nos quedan unos meses en los que podemos hacer la diferencia en muchos temas. Y creo que hay que enfocarnos en el tema que hoy nos ocupa antes de estar pensando en otro tipo de temas. ¿Y qué viene para usted? ¿Ya hay propuestas por parte del Partido Verde? A lo mejor en un futuro, cuando termine la legislatura, ¿ya le han hablado de más proyectos ahí en el Verde? Mira, yo creo que ahorita estamos trabajando en la construcción de una agenda legislativa para cerrar. Para mí es muy importante el que podamos dictaminar muchas iniciativas que tenemos ahí en el Congreso. Son iniciativas, les platicaba en una entrevista, la iniciativa de pueblos mineros. Es una iniciativa muy atractiva que logra que muchos municipios del estado de Zacatecas puedan jalar como este distintivo de pueblo minero, así como a nivel nacional hay un programa que se llama Pueblos Mágicos, y que logra jalar el atractivo, pues que a nivel estatal tengamos el programa Pueblos Mineros, y que cuando busquen los municipios este recurso,
pues sea para ir mejorando en imagen urbana, que sea para ir mejorando en servicios turísticos, y creo que es una iniciativa que se puede ir trabajando desde el Congreso y que podemos hacer un cambio en la política o en el tema turístico para el estado de Zacatecas. Yo creo que temas como este y como muchos más son de importancia en el Congreso y en los propios municipios del estado, y es lo que ahorita estamos construyendo, tratar de dictaminar todas estas iniciativas que tenemos pendientes. Otra iniciativa que me llama mucho la atención, y hablando del tema de la cuestión de mineros, bueno, no es tanto iniciativa, más bien la hemos visto muy cercana al clúster minero siempre como presidenta de la comisión. ¿Cuál ha sido el fruto de estas reuniones? Mira, quiero decirte que la comisión que presido, que es de Desarrollo Económico, Industria y Minería, junto con mis compañeros de la comisión, hemos tratado de generar una dinámica de trabajo fuera del Congreso, es decir, nos hemos ido a sesionar al municipio de Jerez, de Guadalupe, de Fresnillo, de Zacatecas. Hemos hecho un parlamento abierto donde participan cámaras empresariales, hemos construido iniciativas de manera conjunta con los presidentes de las diferentes cámaras, hemos involucrado en estas mesas de trabajo a presidentes municipales, a directores de desarrollo económico, regidores de desarrollo económico, porque creemos que la construcción de iniciativas y la discusión de iniciativas, entre más involucremos a más personas, más enriquecemos las propias iniciativas. Ha sido muy grato ver cómo se suman de los diferentes partidos a los foros. Hemos trabajado con el clúster minero, hemos hecho foros incluso con las diferentes grandes mineras que están establecidas en el estado de Zacatecas. Hemos invitado a participar a habitantes del municipio de Mazapil, académicos, a las diferentes dependencias que tienen que ver con la regulación del tema de minería, y creo que todo este trabajo que estamos realizando pues tiene que ver con buscar mejores resultados para el estado de Zacatecas, ya sea en el tema empresarial, ya sea en el tema minero, ya sea en el tema de protección a los habitantes que viven en estas zonas mineras, pero siempre con un trabajo de respeto y de absoluta participación y un parlamento abierto donde realmente hablen y se incluya la participación de todos. Siempre la hemos visto, diputada, por abanderar las causas que muchas veces son consideradas de grupos vulnerables o de discriminación. Y creo que las mujeres, acabamos de ver el caso, bueno, estamos todavía en el mes de marzo, y la vimos también presentar una iniciativa de ley sobre que las mujeres presidieran las comisiones de más importancia en la legislatura local. ¿Cómo va y en qué consiste? Fíjate que esto es algo hicimos el análisis de cuántas mujeres habían presidido las dos comisiones más importantes en el Congreso de Gobierno, que es la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRIC, y la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, que es la PPF. En 3 legislaturas que han pasado, es decir, se han rotado 15 veces las presidencias de estos órganos, y solo 4 mujeres habían accedido a la presidencia de la CRIC y 4 mujeres a la presidencia de la PPF. Es decir, se ha cambiado 15 veces, pero solo 4 mujeres han accedido. Entonces, de repente traemos un discurso de inclusión, de participación de la mujer, pero al momento de los hechos y al momento de que se votan, pues no hay tal. Incluso la conformación de estas comisiones, pues nunca ha sido paritaria. Entonces, creo que sí hay un avance al momento de integrar un Congreso con la mitad diputadas y la otra mitad diputados, pero al momento de presidir las comisiones, pues no hay esta paridad y no hay esta equidad que nosotras quisiéramos, porque es justo ahí donde se toman las decisiones importantes. La iniciativa que presentamos el año pasado se aprobó justo en el marco de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y se empezó a hacer efectivo porque justo en esta legislatura, solo hasta el año pasado, ninguna mujer había accedido a la presidencia de estas comisiones. En otras legislaturas se había pasado, pero en esta no. Entonces, derivado de esa iniciativa, accede una compañera a la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, y hace unos días acabamos de elegir a la presidenta de la CRIC, que también es una mujer, pero es lamentable que en los diferentes cambios que hubo en esta legislatura solo una mujer haya accedido a la PPF como presidenta y una mujer a la CRIC como presidenta. Tenemos que estar buscando el justo establecer en ley
para que pasen estos cambios. Si quizá no lo hubiéramos establecido en ley, quizá hoy estuviéramos hablando de que esta legislatura seguiría con presidentes hombres a la cabeza de estos órganos. Pues qué tristeza que se tenga que ahora sí que obligar este hecho que debería de tomarse para evitar las simulaciones. Exactamente. Diputada Sarely, se nos acabó el tiempo, le agradezco muchísimo su visita, esperemos tenerla de vuelta cuando vaya a ser ya el cierre del Congreso local, pues para que ahora sí nos comente qué es lo que viene para usted. Claro que sí, con todo el gusto. Muchísimas gracias. Hasta Sonia. Bienvenida. A Sarely. Muchas gracias, amigo de Ecodiario, y ya sabe, si tiene un familiar con autismo, algún conocido, hay quien le ayude. Pues muchísimas gracias a usted también, amigo de Ecodiario, que tenga una excelente noche. Tuvimos un gran programa, sobre todo enfocándonos al tema del autismo. Hay que tomar conciencia y hay que saber que en nuestro estado ya se tiene una ley para garantizar los derechos y también para obligar, en este caso, a las autoridades a ofrecer un servicio de terapia para nuestros niños y nuestras personas autistas. Que tenga una excelente noche, nos vemos pronto.